Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, estando Juan con 2 de sus discípulos, fijándose en Jesús que pasaba, dice: «He ahí el Cordero de Dios». Los 2 discípulos lo oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice: «¿Qué buscáis?». Ellos le respondieron: «Rabí», que quiere decir maestro, «¿dónde vives?». Le respondió: «Venid y lo veréis». Fueron pues y vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir Cristo, y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Te llamarás Cefas», que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Bien. La historia, la salvación, transcurre en un periodo inmenso de tiempo, desde Abraham, o más bien desde Moisés, hasta nuestros tiempos. Y cuando vamos proclamando las lecturas, hacemos también grandes saltos. Acaba de nacer Jesucristo, a la semana hemos celebrado la Epifanía, la manifestación de Cristo al mundo, simbolizado en nuestros 3 reyes sabios que vienen a visitarlo. Y ahí hay una confusión que el otro día alguien me preguntaba, ¿no? Que hay gente, me gusta que pregunten, porque hay gente entonces que escucha bien la palabra, porque me preguntaban por qué dice que los reyes lo encontraron en su casa si estaba en una cueva. Claro, efectivamente Jesucristo nació en una cueva, sí, pero no se iba a quedar en el pesebre ahí, ¿no? Estuvo en la noche del parto y habrá estado un par de días, pero la Virgen María tenía que purificarse, ¿no? Y 40 días estar en purificación, a los 8 días había que presentar al niño en el templo. Por consiguiente, lo más probable es que hayan ido a la ciudad o hayan vuelto a Nazaret. Como sea, ¿no? También tenemos otro pasaje de la Escritura que, viendo Herodes, sabiendo dónde estaba el niño y queriendo ir a matarlo, ¿no? Vemos que en sueños el ángel le dice a José que tome al niño y a su madre y huya a Egipto, ¿no? Entre que los sabios van al palacio real y José sueña, lo más probable es que haya alcanzado a llegar a Egipto antes que llegaran los magos a visitarle. Y la estrella que se iba moviendo los guía y se detuvo encima de la casa donde estaba. Bien puede ser que haya sido entonces en Egipto y bien puede ser que además se hayan demorado un tiempito más o menos largo en llegar primero a Israel. No es muy probable que hayan llegado siendo el niño pequeño. Probablemente el niño era un poco mayor. No sabemos esos tiempos, ¿no? Lo que sí sabemos es que eso es real, que eso es historia, ¿no? Y eso es lo que importa, ¿no?
hemos estado hablando estos días de las fechas propiamente tal, no son exactamente lo importante, ¿no? Sino que lo que la historia de la salvación es para nosotros. Y acá tenemos entonces este salto del niño recién nacido a este Jesús que va caminando, y San Juan Bautista con sus discípulos, lo que significa que también San Juan ya está grande, ¿no? Y que le dice, ese es el Cordero de Dios. Acuérdense que San Juan Bautista le habían preguntado si él era el Mesías y él decía que no era Elías, que era solamente la voz que clama en el desierto. Y la misión de Juan era precisamente anunciar como ser el vocero para el mundo de que el Mesías había nacido y el Mesías llegaba. Y por eso a sus discípulos le dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los discípulos entonces lo siguen. Y fíjense que acá hay algo que es importante, porque nosotros somos muy celosos de nuestras cosas. Y acá vemos que a Juan no le importa que esos discípulos vayan tras Jesús, al contrario, ¿no? Les indica que Él es el Mesías, para que vayan tras del Mesías, ¿no? Por eso Él decía también, yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que los bautizará con fuego, con el Espíritu Santo. Bueno, y justamente dentro de estos discípulos está Andrés, el hermano de Pedro. Andrés va a jugar un rol muy importante durante todo el tiempo del ministerio de Jesús, porque Andrés es un hombre, un auténtico contemplativo, pero no de esos contemplativos así como tenemos nosotros la imagen del contemplativo, que es uno que está siempre así como mirando al cielo y todo. No, el contemplativo es un hombre de vida activa, ¿no? Nosotros pensamos en contemplativo por las órdenes religiosas contemplativas, pero eso es distinto. Pero dentro de la orden son muy activos. No crean ustedes que los que están allí encerrados, las monjas y los monjes encerrados, están muy tranquilos. Son muy activos en otras actividades, orando, trabajando, etcétera, pero siempre intercediendo por el mundo. Pues bien, este Andrés es un contemplativo de la vida y lo vamos a ver que después tiene un rol muy importante en momentos fundamentales, ¿no? Que él está siempre atento, ¿no? Y precisamente por estar atento es que va de inmediato donde su hermano y le dice, hemos encontrado al Mesías, ¿no? Y cuando Pedro llega, Jesús lo ve y ya, desde el momento en que lo ve, lo reconoce. Le dice, Pedro, tú serás piedra. Y esto, hay un error, ¿no? Que cuando Jesús le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia en algún momento, no le está diciendo que es sobre la piedra de Pedro, ¿no? Le está diciendo que él es piedra y sobre esta piedra yo, Jesucristo, ahí edificaré mi iglesia y tú serás una piedra fundamental en esta iglesia que yo voy a construir. Pero no es la piedra en donde se construye la iglesia. La iglesia no se construye sobre el Papa. La iglesia se construye sobre Jesucristo. Por eso es eterna. Porque si estuviese construida sobre el Papa, sobre Pedro, la iglesia ya no existiría. Solo Jesucristo la sostiene porque Él es la roca donde estamos cimentados, ¿no? Pero este Cefas es la primera piedra, por así decir, la piedra fundamental que se coloca sobre la roca cuando se hacen los cimientos. Y sobre ese cimiento que es la roca, que es Cristo, se construye este templo vivo que somos nosotros. Tú también eres piedra. Todos somos piedras fundamentales de este templo no construido por mano humana, que tienen la misión de salvar al mundo, de acoger al mundo que está perdido. Este templo que no podrán quemar, que no podrán destruir ni apagar. Es un templo que además tiene una gracia, que en la medida en que nos destruyen, cuando nos persiguen y nos matan, cuando vienen las persecuciones de la iglesia y empiezan a destruir estas piedras vivas, pasa algo excepcional, que hay otros que se convierten y se transforman en piedras vivas. Jamás se podrá destruir a la iglesia, porque Dios lo dijo así.
las puertas del infierno no prevalecerán sobre vosotros. Y en ese sentido, San Juan nos está hablando en su carta de algo muy importante, porque nosotros, los seres humanos en general, y muchos hermanos separados, ¿ah?, somos muy rápidos para decirnos cristianos, ¿no? Y acá San Juan nos está diciendo algo muy, muy importante, que nadie se engañe, ¿ah? Nadie se engañe. El que obra la justicia es justo. Entonces, no te creas muy justo, ¿ah?, si tú, por el hecho de estar, por ejemplo, en una pastoral de la iglesia, ¿no?, y que vas, bueno, ahora no es tanto, pero vas a misa todos los días, trabajas todas las tardes en la parroquia, te dedicas a la catequesis y todo, no te creas mucho, porque si estás, por ejemplo, trabajando en la parroquia para no estar en la casa porque no soportas a tu mujer, o viceversa, porque tu marido te tiene chata y por eso te vas a rezar el rosario todos los días a la misa para por lo menos respirar un poquito, ¿no?, fuera del hogar, no estás siendo justo. Entonces no te creas muy cristiano. Acuérdense que el Señor, hay una palabra que dice: muchos vendrán aquel día y dirán: Señor, Señor, evangelizamos, estuvimos en la misa, estuvimos siempre en la parroquia y todo, y yo les diré: no los conozco. Apartaos de mí, agentes de iniquidad. Porque precisamente el ser justo, para ser justo tienes que tener el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, lo primero que nos da es el amor a nuestros enemigos. No solamente el amor a nuestro prójimo, a nuestros semejantes, no, el amor a nuestros enemigos, como Cristo que nos amó, aún siendo nosotros enemigos de Él, y dio su vida por nosotros. Así tenemos que dar la vida nosotros por nuestros enemigos. Por eso, si nosotros seguimos en la lectura de San Juan, dice: quien comete pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Entonces, nosotros tenemos hoy una pauta muy clara para saber quién es de Dios y quién no. Precisamente todos estos personajes, estas personas que estando en la política asusan a la gente, a los humildes, en el nombre de reivindicaciones que son falsas. Por lo menos acá en Chile, todos los grandes dirigentes de la izquierda que hablan en nombre del pueblo viven como reyes, viven en lugares elegantes y ganan millones de pesos, ganan 9 millones mensuales, por ejemplo. No voy a decir nombres, pero todas las señoritas o señoras políticas y señores políticos de izquierda, ¿no? Y viven en barrios muy buenos, no viven en las poblaciones, ¿no? Pues bien, esos que asusan a los pobres a que destruyan las cosas, a que hagan estos levantamientos sociales sobre texto de reivindicaciones sociales, pero que en el fondo es para destruir lo que ya está bien, ¿no?, esos son del diablo. Así es simple, ¿no? Ahí está el mal actuando. Ahora, ¿los vamos a condenar? No. Porque no saben lo que hacen. Todos estos grandes personajes mundiales que están manejando las economías y las políticas del mundo para llevar a las naciones a un cautiverio, para cambiarnos y robarnos nuestra fe, todos estos personajes son del diablo. Están cometiendo el mal exprofeso. ¿Los vamos a condenar? No, porque no saben lo que hacen. Están engañados, son prisioneros, tal como tú has estado engañado tanto tiempo, ¿no?, que no sabes amar ni siquiera a tu marido, a tu mujer, a tus padres o a tus hijos. Una mujer que aborta y que mata a su hijo, que permite que con una licuadora lo licúen primero dentro de su seno, que lo destrocen, ¿no?, ¿la vamos a condenar? No, porque no sabe lo que hace.
Si fuese así, que hay que condenar a los que hacen mal, Jesucristo nos tendría que haber destruido a todos. Y sin embargo, Él dio su vida por nosotros. Así tenemos que darla también nosotros por nuestros hermanos. Por eso es tan importante nuestra conversión y aprovechar este tiempo de pandemia, que es un regalo de Dios para los cristianos, aprovechar este tiempo para convertirnos, para que cuando venga la persecución, porque ha de venir, cuando venga el caos, porque ha de venir, cuando se impongan estas leyes anticristianas, las leyes del anticristo, que está actuando con poder hoy en el mundo, nosotros podamos ser esa luz de esperanza y de vida para todas las naciones. Partiendo, por supuesto, por los que estamos alrededor, por los que tenemos alrededor, ¿no? Por eso empieza a practicar ahora mismo, ¿no? ¿Qué tengo que aún me impide ser cristiano? ¿Qué es lo que aún me mantiene atado, que me hace tener miedo, que me hace desconfiar de Dios? Y preséntaselo al Señor y dile: Señor, esto es lo que tengo, por favor, libérame. Y el Señor lo hará, porque el Señor está preparando a su pueblo para que nuevamente este pequeño resto que va a quedar, porque además habrá mucha apostasía, pero este pequeño resto que va a quedar sea una luz potente, como un faro que ilumine las tinieblas que van a predominar en las naciones en muy poco tiempo. No tenemos tanto tiempo. No crean que va a ser dentro de 1000 años. No. Estamos en el final de una era. Ya San Juan Pablo II lo veía. Juan XXIII lo vio. Por eso llamó a concilio. Por eso se buscó renovar la iglesia desde las bases, volver al comienzo para que la iglesia vuelva a tener la fuerza que tuvo para llegar a hacer caer un imperio de muerte, como era el Imperio Romano. La iglesia, cuando ha estado en crisis, es cuando más se ha fortalecido. Por lo tanto, no nos angustiemos al ver tanto pecado dentro de la iglesia. No juzguemos, sino que más bien nosotros convirtámonos para no ser parte de ese grupo de pecado que además Dios permite para que nosotros nos convirtamos. Así que ánimo. Esta palabra de hoy es una palabra que nos está llamando fuertemente a la conversión, a creer que Jesucristo es el Señor y dejarnos tocar por Él para ser de Cristo, porque para eso Dios nos ha creado. Hagamos como hicieron los discípulos de San Juan, no el evangelista, el primo de Jesús, ¿no? Juan el Bautista. Sigamos a Jesús. Él es nuestra salvación, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra vida. Bien, el que tenga oídos para oír, que oiga.